Bueno, muy buenas noches para todos. Es un placer tenerlos acá y como somos tan cumplidos, sí o no, porque el latino que se respete es latino cumplido. El Small Business Development Center de la Universidad Stony Brook, los que estamos desarrollando este programa hoy con el patrocinio de Bank of America. Para ellos toda nuestra gratitud porque ha sido una experiencia muy gratificante y de gran valor para toda nuestra comunidad empresarial hispana. Todo esto que estamos haciendo definitivamente es como con la intención de que nos vayamos familiarizando con lo que tiene que ver con las contrataciones. Si uno no se familiariza con los temas, se le hace como tedioso, se le hace una cosa inalcanzable o simplemente se obvia. Y como lo vamos a ver más adelante, es una situación que perfectamente podemos aprovechar y que por ser hispanos, ser de las minorías, pues tenemos todo el derecho. Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a iniciar con este tema tan importante que es cómo escribir una propuesta o una licitación de manera que sea ganadora. Entonces, todos estos son los elementos que vamos a revisar, razones para acceder a contratos, dónde encontrar ofertas, los tipos de solicitudes. Aquí estamos en el país de los acrónimos, entonces esos son acrónimos por todas partes, pues vamos a entender un poquito más a qué se refieren cada una de esas solicitudes, cómo saber si estamos ya listos para licitar, el proceso de licitación paso a paso, partes de una propuesta ganadora y se van a hacer algunas recomendaciones en la parte final. Nosotros les vamos a compartir una información que esperamos de verdad les pueda ser muy útil. Hay unas instituciones, unas organizaciones que se encargan de apoyarlos en este proceso y en estos procesos que son un poco más demandantes que las tareas que usualmente un pequeño negocio hace, pero que no por ello van a dejar de aprovecharlas, ¿cierto? Nada menos estos días estaba hablando con una persona que tiene su empresa de construcción, que ha estado certificado, pero que no tenía conocimiento que había organizaciones que se encargan de ayudar. Y yo digo una cosa, hay que conocer, por eso es que estamos aquí. O sea, que mi expectativa hoy no es decirles que les voy a dar pues como la lámpara mágica y que ya por hacer lo que vamos a desglosar aquí, pues ya les van a dar los contratos de entrada. Pero lo que sí les voy a asegurar es que aquí van a encontrar muchas herramientas e información válida para que no solo con los contratos del gobierno, no solo con los contratistas, no solo con las agencias, no solo a ese nivel, sino cuando ustedes vayan a desarrollar un proyecto y vayan a presentar ese proyecto, esta información les va a servir, ¿sí? Porque hay que tener cierta estrategia, hay que tener cierto orden para las cosas para que tengan la mayor probabilidad de éxito. Entonces, voy a remitirme nuevamente a unos datos que había compartido en la primera sección porque me parece súper importante y especialmente para las personas que vienen hoy por primera vez, pues que sí hay muchas razones para que nosotros queramos entrar en ese mercado y en ese ambiente en donde se mueven los contratos, donde hay adrenalina, ¿cierto? Porque es adrenalina, estamos sobre el tiempo, entonces hay que hacer las cosas, hay que aprender cosas que no sabíamos, hay que contratar gente que no teníamos idea, o sea, pasan muchas cosas, pero es que es ahí cuando pasan, cuando nosotros nos movemos es cuando pasan las cosas. Si estamos quietecitos ahí en lo fácil, así mismo será el progreso. Entonces, como la idea es progresar, vamos a darnos la oportunidad de mirar que, por ejemplo, aquí en este país se ha establecido un porcentaje importante de lo que gastan en contratos para que sea a través de las minorías. Y según los datos que les estoy compartiendo acá, en el estado de Nueva York, el año pasado se superó al 30,51% de lo que gastaron fue a través de las minorías. También se encontró un repunte muy importante en la ciudad de Nueva York, así como lo ven acá, e incluso en la Universidad de Stony Brook fue casi el 32% del presupuesto. Entonces, son oportunidades. Aquí no estamos hablando de dólar, aquí estamos hablando de millones. Y créanme que soy una convencida de que
el emprendimiento hispano sí puede competir con los grandes. Lo que sí es que uno no puede dar como pretender pues saltar de aquí a la cima de la montaña, ¿cierto? Sino que uno tiene que saber que todo tiene un proceso. Y lo lindo es que no necesariamente tiene que ser paso a paso. Lo más importante es dar el primer paso. Y ya después a veces uno sí se puede dar ciertos salticos, pero lo más importante es saber qué es, cómo, cómo son las reglas, qué es lo que hay que seguir para que entonces ya dando ese primer paso progresivamente se vaya uno conectando con las personas que necesita. Yo digo una cosa, los dueños de negocio hispano, al principio, no se me estresen, hombre, que es que hay contratos supermillonarios, que qué rico tenerlos, pero si todavía no estamos en condiciones de tener esos contratos tan grandes, por lo menos entremos ya como subcontratistas. ¿Cierto? Si ya sabemos hacer muy bien las cosas, hay muchas personas de ustedes que están en las industrias que hacen su trabajo extremadamente bien y son contratados, subcontratados por otros, pero ustedes están perdiendo la oportunidad de tener muchas mejores opciones. Lo que sí es que hay que entrar, hay que entrar. Entonces, esta es una de las tantas razones. Uno, porque van a tener la oportunidad digamos, de aplicar para tener estos contratos, pero de todo esto, lo que encuentro más valioso es que ustedes en la empresa que tengan organicen el negocio, que lo organicen, que se den cuenta cuáles son las áreas que necesitan todavía organizar y empezar entonces a establecer como los planes para irlos organizando de una manera que sea consistente y puedan entonces ver en el tiempo cómo van evolucionando. Esta es la lista, digamos, de algunas de las certificaciones que hay vigentes, ¿cierto? Hay certificaciones a nivel federal, que es cuando se hacen ya contratos a nivel nacional. Hay certificaciones a nivel del Estado, como lo pueden ver acá, que son para las minorías, las certificaciones de mujeres, personas que viven en áreas de desventaja, y también para los que son de veteranos con disabilidad. Entonces, digamos, esas son las certificaciones del Estado de Nueva York. También hay certificaciones en la ciudad de Nueva York. Hay certificaciones aquí, por ejemplo, en el condado de Nassau, en el condado de Suffolk. Entonces, hay con muchas agencias, o sea, hay partners entre ellos. ¿Cuántas organizaciones del gobierno hay? Muchísimas. ¿Y cuántas más organizaciones existen en este país grandes que necesitan precisamente los servicios que ustedes ofrecen? Demasiadas. Entonces lo que necesitamos es irnos empapando con todo esto. Cada vez que tengamos en nuestras manos algo para leer relacionado con el tema, nos estamos dando un mensaje. Qué interesante, sí se puede, hay muchas personas que lo están haciendo y esa es, pues, como vamos a decir, lo que uno de los propósitos con este programa, ¿ok? Bueno, miren, por ejemplo, esta diapositiva, aquí les estoy mostrando, esta fotico la tomé desde ayer. Esto es lo que se aparecía ayer. A hoy me imagino que hay mucho más contratos. No lo revisé, pero digamos, ayer entraron 53 nuevas ofertas. En los últimos 7 días llevan 227 ofertas puestas. Y lo que está en este momento vigente son 956 propuestas de contratos que el Estado de Nueva York tiene disponible para todas las minorías. Listo, entonces miren pues ahí qué tan interesante. Lo que sí es que entonces uno tiene que saber que hay que hacer la tarea de certificarse. Nosotros les hemos estado apoyando con eso y hay otras organizaciones, por ejemplo, PITAC, que les ayudan a tramitar las certificaciones. Y hay mucha voluntad por parte del gobierno de ayudar a las personas que quieren a que así se haga. Entonces, se hace la tarea, ¿cierto? Se cumple con todos los requerimientos para lograr la certificación. Estas certificaciones, cuanto más grandes, si es a nivel federal, se toman más tiempo, requieren mucho más documentos. Si es a nivel del Estado también, la del Estado, pues lo bueno es que cuando se obtiene la del Estado, pues abarca todo el Estado, o sea que uno podría hacer negocios en cualquier parte del Estado. Eso sería algo súper bueno. Asimismo, pues de la ciudad de Nueva York, pues porque allí constantemente se están desarrollando proyectos, entonces es una ciudad demasiado dinámica y ni que hablar pues también de Long Island. Entonces, como lo vemos aquí,
por ejemplo, para que ustedes estén recibiendo la información de los bits, de las propuestas que ellos quieren recibir en el estado de Nueva York, entonces lo que hay que hacer es crear el perfil. Hay que crear una cuenta y una vez se crea esa cuenta, entonces lo que va a pasar es que ustedes van a estar recibiendo la información de los bits que están en este momento disponibles. Entonces, cierto, o sea, eso es lo que tiene que ver con el estado de Nueva York. Ahora, si nosotros nos vamos para la ciudad de Nueva York, también este es un pantallazo de la página web en donde ustedes pueden entrar a revisar cuáles son, digamos, las licitaciones que están pendientes o las ofertas que están pendientes en la ciudad. Ustedes deben de seleccionar o de abrir una cuenta que se llama Passport. Es una cuenta gratuita. Al tener esa cuenta, entonces ustedes no solamente van a estar recibiendo la información de todas las ofertas que están saliendo, sino que ustedes también van a participar o van a ser parte de ese directorio que maneja la ciudad, en donde pueden haber más de 10.000 empresas que son certificadas y que son buscadas por otras compañías que no necesariamente tienen que ser agencias del gobierno. Entonces, si ven, esta es una oportunidad también bien interesante. Entonces, esto es lo que tiene que ver pues como con la ciudad de Nueva York. Como veíamos con Mari Caligari con su exposición de la Universidad Stony Brook, entonces también para la Universidad Stony Brook sería súper conveniente que ustedes abrieran la cuenta, simplemente le dan clic aquí en esta parte y hacen la registración y entonces al tener el registro igual, ustedes van a estar, ¿qué? En la lista donde ellos van a estar pendientes en el caso de que haya alguna oferta vigente, entonces se las van a mandar a ustedes y está allí también dispuesta para las personas que llegan y le están preguntando a ellos acerca de empresas como las de ustedes para que puedan, digamos, ser subcontratistas o algo así. Bueno, muy bien. Entonces, eso era dónde yo recibo, dónde encuentro los bits, ¿sí o no? ¿Cómo los encuentro? Imagínense, ni siquiera los tienen que buscar, a ustedes les van a llegar, pero ustedes mismos también pueden hacer la búsqueda, ¿cierto? Ustedes también lo pueden buscar de manera independiente, pero cuando ustedes llenan esos formatos, esos perfiles, a ustedes todo el tiempo les van a estar llegando propuestas. El tema es entonces revisar qué tipo de propuestas son las que están recibiendo o qué tipo de solicitudes están recibiendo. Entonces, como les mencionaba, los acrónimos, este es el país de los acrónimos. Vamos a mirar algunos acrónimos que eh, se ven en todo lo que tiene que ver con contratación, procurement. Cuando ustedes vean un RFI, quiere decir solicitud de información, es cuando, digamos, la agencia está queriendo saber un poco más acerca de las calificaciones de la empresa, qué es lo que hace o si hay algún, digamos, criterio en particular que ellos estén buscando, entonces hacen esa solicitud. También está el RFP, que es lo que estamos prácticamente desarrollando hoy, que es la solicitud de propuesta. Les cuento que esta solicitud de propuesta generalmente se hace cuando, por ejemplo, el gobierno va a desarrollar algún proyecto, pero ellos no saben exactamente qué es todo lo que tienen que tener en cuenta para desarrollar ese proyecto. Entonces lo que hacen es que dicen, pues, ok, vamos a hacer esto, mándenos sus propuestas. Entonces ya las empresas analizan, tienen que analizar, ahorita vamos a ver el proceso y mandan entonces pues como cuál sería su propuesta para resolver esa necesidad o ese problema en particular, esa situación por resolver. Bueno, muy bien. Y también está la solicitud de cotización. El RFQ es más que todo cuando ya las agencias tienen claro qué es lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, si ellos necesitan palas, ellos no les tienen que mandar a hacer una propuesta, porque ya lo único que ellos están buscando es número de palas y precio. Entonces, esa es diferente. El IFB es invitación a licitar. Entonces, aquí es donde el comprador busca cotizaciones o ofertas de varios vendedores. Igual pasa cuando, por ejemplo, ya tienen pues como muy claro qué es lo que ellos quieren comprar. La carta de intención es cuando el comprador expresa interés en contratar al vendedor. Esa es la carta de intención.
Ahí todavía no se ha cerrado ningún negocio. Y la orden de compra, OP, es ya cuando definitivamente se eligió el comprador y entonces se le va a dar eh, se le manda esa notificación. Entonces, estas son pues como algunos de los acrónimos que quería pues mostrarles. Entonces, como les había hablado desde el principio, lo interesante es revisar cuál es el estado actual del negocio para mirar si ya la empresa está en condiciones de empezar a licitar en, digamos, en el mercado federal o en el mercado del estado o aquí mismo en Long Island o en el condado de Suffolk County. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, estos elementos son fundamentales y que tienen que ver con lo que les mencionaba antes y es cómo organizamos la empresa, cómo la organizamos. A veces las personas empiezan un negocio porque les tocó, a veces porque le heredaron un negocio, otras veces porque no tenía nada más que hacer y entonces le ofrecieron comprar ese negocio, lo compró. Otras es que estaban trabajando en el negocio y el dueño se cansó del negocio y le dijo que se quedara con él y empezó ahí. ¿Cierto? Muchas veces o no están encontrando trabajo, entonces ¿qué dicen? Ah, no, pues y aquí se están vendiendo pupusas, entonces voy a hacer pupusas. Bueno, entonces hay muchas veces las personas empiezan los negocios no con la estructura que usualmente se debería de tener para que una empresa pueda crecer de manera sostenible, ¿cierto? Pero yo de verdad que siempre me mantengo muy admirada y orgullosa de ver el emprendimiento latino aquí en este país, porque independiente de cualquier cantidad de obstáculos que tengan, incluyendo los del lenguaje, asimismo han sabido seguir adelante con sus negocios. Lo que queremos ahorita es llevarlos a otro nivel y para eso es que estamos aquí. Entonces, ¿cuáles son? Uno diría, bueno, entonces, ¿cómo vamos a analizar el negocio para empezar a establecer, pues, como acciones concretas que nos lleve a ser cada vez más competitivos? Yo les propongo analizar estas 4 áreas. La primera área es uno saber si la propuesta de valor del negocio es clara. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta es cómo yo resuelvo la necesidad de un cliente de una manera que es incluso, que tiene valor agregado diferencial, que es diferente a lo que en otra parte le están ofreciendo. Entonces, hay que preguntarse, qué tanto tengo yo mi negocio claro, la propuesta de valor que le estoy dando al mercado, ¿cierto? Uno se puede preguntar, ¿a mí me elegirían para hacer este contrato? ¿Cierto? Ustedes se preguntarían, ¿a ustedes los elegirían para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura? Entonces, ustedes, esas son las cuestiones que se tienen que formular. Si, por ejemplo, ustedes dicen, todavía no estoy listo, entonces, bueno, ahí empieza uno a analizar qué es lo que de pronto todavía no lo hace estar listo o no lo hace estar lista para empezar a enfrentar ese tipo de desafíos. Y así es que se establecen los planes de negocio. Bueno, también se tiene que preguntar cómo es la organización. Entonces, no es lo mismo que ustedes tengan, por decir algo, 5 personas, 10 personas trabajando en la empresa. Así ustedes tienen claro cuál es la estructura que ustedes tienen en esa empresa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? En administración hablamos de organigrama. Progresivamente con el tiempo, esos organigramas que antes eran tan piramidales cada vez son más horizontales. ¿Por qué? Porque entonces ya cada persona puede incluso desempeñar diferentes roles y también entonces las responsabilidades se tienen que especificar, porque si varias personas están haciendo los mismos roles, entonces va a ser muy fácil que si algo falló en el proceso, este le eche la culpa a este, ¿cierto? Entonces hay que definir con mucha precisión cuando ustedes están contratando a una persona, por qué lo están contratando, cuáles son los criterios de elección, qué es lo que se espera, cuáles son los indicadores de medición, cuál es la responsabilidad que esa persona va a tener, cuál va a ser la autonomía para tomar decisiones. Entonces, todo eso hace parte de la organización. Entonces, hay que entrar a mirar al interior de la empresa cómo ustedes tienen fundamentado la organización. También otra cuestión era de lo que yo les estaba hablando ahorita, de la diferenciación. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que están diciendo de
la manera como ustedes están ofreciendo el servicio, qué están diciendo sus clientes, qué se está viendo en el mercado, qué es lo que está pasando y cómo podrían sorprender al cliente, que es como a través de la experiencia que logren eh, dar, darle esa gran satisfacción y que los hagan a ustedes cada vez más competitivos, porque estos elementos los van a analizar aquellas personas que van a encontrar sus propuestas, ¿sí? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta son los recursos. Hay que mirar cuál es la situación actual de la empresa, si está en condiciones para llegar a desarrollar proyectos de gran envergadura. Por eso es que es tan importante el acceso a capital, porque si, por ejemplo, ustedes hoy están desarrollando cierto nivel de contratos y le están ofreciendo un contrato en el cual van a tener que comprar muchos más insumos, van a tener que contratar más personal y así. Entonces, ustedes necesitan mirar que tener muy buena relación, por ejemplo, con el banco y saber cómo de dónde va a provenir ese capital para que ustedes puedan cubrir ese contrato. Entonces, hay que revisar muy bien la situación económica, ¿cierto? Cuál es la situación? ¿Qué tanta liquidez se tiene? ¿Qué tanta solidez? ¿Qué tanta rentabilidad tiene el negocio? Y mirar cuál está flaqueando para tratar de tenerlo y estar preparados para poder entonces llegar a licitar. Otra cuestión es lo del personal. Eh, Como yo les mencionaba ahorita, entonces cuando ustedes van a contratar personal, ustedes deben de contratarlo no porque es que está haciendo falta alguien, por ejemplo, en construcción, es que está haciendo falta alguien que pinte, pero hay aquí una persona que está poniendo pisos. No, pero usted puede pintar, bueno, entonces usted pinta, ¿sí o no? Y eso pasa. Pero lo que sucede es que hay que tener muy claro eh, cuál es el tipo de persona que ustedes necesitan, para qué posición en particular. Y si de pronto para el desarrollo de un contrato que le están dando que es muy bueno, que es rentable, ustedes tienen que subcontratar, esa puede ser una alternativa también. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si van a subcontratar, ¿cómo sería? También pueden subcontratar, pues pueden subcontratar especialistas en diferentes áreas que de pronto ustedes no tienen en su empresa, porque cuando una empresa está apenas creciendo, pues no va a tener su área de contabilidad, no va a tener su área de investigación de mercado, no va a tener, cierto, hay varias áreas que de pronto de momento no las tienen así tan fortalecidas dentro, pero que se pueden subcontratar. Otro elemento súper importante tiene que ver con la capacidad y conocimiento para licitar. Entrar en este mundo de las licitaciones es súper apasionante porque requiere demasiadas cosas. Eso quiere decir que ustedes constantemente van a estar creciendo. O sea, es entrar en donde está lo fuerte, ¿cierto? En donde se ve el dinero, en donde se ven nuevas alternativas, en donde hay evolución, en donde están aplicándose nuevas prácticas. Eso es un mundo impresionantemente interesante. Entonces, para ello, pues cuando las empresas están pequeñas y si de pronto no cuentan con el equipo suficiente, con el conocimiento, con la capacidad para realizar las licitaciones, entonces, ¿qué puede pasar? Que ustedes subcontraten. Porque es que miren, cuando un equipo de licitación debe estar conformado, por ejemplo, con personas encargadas de venta, con personas encargadas de la administración del proyecto, con personas encargadas ya de lo que tiene que ver como con la parte técnica del proyecto, ¿sí o no? Entonces, cuando la empresa está pequeñita, pues de pronto no va a tener pues la infraestructura para tener todo ese equipo. Entonces hay que mirar cuáles de esas áreas pueden ser contratadas por fuera o qué empresas, que las hay muchísimas, les pueden ayudar a estar listos con cómo se redactan las propuestas, dónde se consiguen, estarles ayudando con toda esa parte que de pronto para muchos es más engorrosa, mientras ustedes van cogiendo, ¿cierto? Se van cogiendo confianza y van aprendiendo. Acuérdense, yo siempre les digo esto, es que lo fácil es difícil hasta que ustedes lo hacen por primera vez. Ya ustedes lo hacen por primera vez, lo hacen por segunda vez, por tercera vez, ya ustedes le van cogiendo confianza, porque eso es entrenarse para esto. Entonces, ese es un punto importante porque ustedes pueden saber hacer las cosas muy bien, pero si no tienen la habilidad para presentar las propuestas de una manera adecuada, en el tiempo preciso, de presentar
de hacer el estudio técnico necesario, entonces ustedes de pronto lo van a perder. Pero imagínense que es mejor invertir y que ustedes después también puedan ganar. Que importa que al principio pues no se lo ganen todo, pero que por lo menos ustedes puedan empezar a ¿qué? A entrar en el ruedo, ¿cierto? Y un elemento importantísimo porque siempre lo van a averiguar, siempre lo van a revisar los que están analizando las propuestas que ustedes vayan a hacer, es la experiencia. ¿Por qué la experiencia? Porque ellos necesitan saber y estar seguros que ustedes ya tienen experiencia en esos proyectos de los cuales están hablando. A ellos no les gusta contratar gente que no tiene experiencia, especialmente si estamos hablando de proyectos grandes, porque puede ser demasiado dañino tanto para ustedes como para la misma agencia. Entonces, por eso es que la experiencia es tan importante. Ahora, si ustedes tienen la experiencia, desde el preciso momento que ustedes estén abriendo su negocio, empiecen a tener un banco de datos de las personas a las cuales han atendido, de las empresas a las cuales han servido, todo bien organizado. Y acuérdense, cuando un cliente está bien satisfecho con algo que ustedes le ofrecieron, ese es el momento indicado para que ustedes le digan, usted me da un testimonio, porque después se les olvida. Pero si en ese momento la persona se siente muy satisfecha con el trabajo que usted le realizó, y se sienten contentos con eso, con los logros que alcanzaron, entonces ese es el preciso momento que ustedes van a solicitar testimonios, porque les va a servir muchísimo cuando ustedes vayan a aplicar para alguna de esas ofertas. Entonces, tener registros y tener testimonios. A mí me encanta que todos los negocios tengan siempre registros, porque si ustedes no tienen registros, con el tiempo ustedes están perdiendo un capital valiosísimo. Uno, porque los datos de las empresas que han trabajado, ¿sí o no? Segundo, la experiencia que ustedes están logrando con ellos. Tercero, ustedes pueden revisar qué fue lo que hicieron para que les haya ido tan bien, por ejemplo, con ese caso en particular. Entonces, ustedes están obteniendo un insumo importantísimo, ese es el activo de ustedes. Entonces, tengan muy presente eso, que una de las mejores formas, mejor dicho, la única forma como ustedes pueden, cuando ustedes están haciendo una propuesta, de dar a conocer que si tienen experiencia en eso, es que a mostrarla a través de registro y de testimonios. Entonces, ese es como un análisis interno que ustedes se tienen que hacer para mirar si ya están listos para estar con las grandes ligas. Si no, se puede empezar a establecer el plan de acción para empezar a organizar progresivamente y empezar a hacer contratos como subcontratistas. Ustedes empiezan a hacer contratos como subcontratistas y ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Están aprendiendo de los que ya tienen experiencia. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se certifican, lo interesante es que ustedes tienen invitación a muchos eventos, eventos de networking, eventos de matchmaking, por ejemplo. Entonces, ustedes están ahí. Ustedes necesitan estar conversando con personas que están pensando como ustedes, que quieren salir adelante, que quieren llegar a su empresa a otro nivel, que quieren darle mejores condiciones a sus empleados, que usted quiere lograr sus propios resultados para usted, para su familia, para lo que sea que lo motive o los motive a lograr los objetivos. Bueno, muy bien, entonces, digamos que ustedes hicieron el análisis de la organización de la empresa y se dieron cuenta con que sí, ya están en condiciones de empezar a, a revisar esas propuestas y a ver entonces cómo es que van a hacer para obtener esos contratos. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? El primero de todos, el más importante. Entonces, vamos a empezar a lo que tiene que ver con qué. El primero es revisar. Hay que revisar las propuestas que le llegan, ¿cierto? A ustedes le están llegando las ofertas, perdón, las propuestas de ustedes son las que ustedes mandan. Las ofertas son las que le llegan a ustedes, ¿cierto? Sean de agencias o de contratistas. Ok, entonces, en la primera parte es revisión. Hay que revisarlo todo con lupa. Hay que revisar las características inherentes del contrato. Hay que mirar qué es lo que están pidiendo, cuáles son los términos, cuáles son las condiciones.
cuáles son los requerimientos, cuál es la fecha límite. Ese es uno de los temas muy importantes a tener en cuenta, la fecha límite. Porque si ustedes, sigamos que la fecha está muy encima, a ustedes no les va a dar tiempo de hacer la propuesta, ni para que van a perder su tiempo. Puede ser una propuesta maravillosa, pero si ustedes la entregan una hora después, ya no sirve, porque ellos son muy estrictos con eso, ¿cierto? Entonces hay que revisar con lupa las condiciones del contrato. Hay que revisarlo, además, porque saben que hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta y es que de pronto ustedes no se vayan a ver abocados a, digamos, alguna demanda posterior por omisión o por falta de información. Entonces, si ustedes revisan la oferta, ustedes se van a dar cuenta si de pronto hace falta información. Vea, hay una parte que queda faltando. Ustedes no pueden asumir nada. Ustedes tienen que tener esa información clara, concreta, que es lo que ellos están pidiendo. Además, hay que investigar. Es súper importante no solamente quedarse con lo que ustedes están recibiendo en la oferta. Puede que en la oferta les estén mencionando, por decir algo, vamos a construir un puente, ¿cierto? Entonces ustedes llegar y decir, bueno, voy a mandar una propuesta para construir un puente. Pero imagínense qué diferente sería si ustedes se dan cuenta que eh, la decisión de construir ese puente obedece a que la comunidad en la donde se va a construir ha sido afectada por bajos niveles de opciones de transporte y el puente le generaría mejorar las condiciones de vida de la comunidad, algo así. O sea, las razones de peso por las cuales esa agencia o esa organización está tomando la decisión de desarrollar ese proyecto. Entonces, cuando ustedes tienen esa información, entonces va a ser mucho mejor porque van a tener más datos para ustedes armar la propuesta en los términos que a ellos les va a interesar. Además, porque va a dar un mensaje muy bonito y es que ustedes están asumiendo eh, esta oportunidad con mucha seriedad y adicionalmente se están tomando el tiempo para analizar, se tomaron el tiempo para investigarlos, para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y eso tiene un valor. Ok, entonces, hay que revisarlo todo. Además, lo interesante es que cada oferta tiene consigo los criterios de evaluación, ¿cierto? Entonces, si ya tiene los criterios de evaluación, es como que blanco es gallina, lo pone huevo, se llama, ¿sí o no? Entonces, ya yo sé qué es lo que ellos van a analizar. Entonces, todo cuanto se diga en la propuesta debe estar orientado a eso que ellos ya expresamente anunciaron, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y la, la recomendación es que hay que leer y releer la oferta para estar seguros de que ustedes entendieron las cosas bien, para estar seguros qué es lo que están pidiendo, ¿sí? Y entonces poderlo hacer así. Bueno, muy bien. Entonces después sigue el otro paso que tiene que ver con el análisis. El análisis va en ambas direcciones. Entonces, se analiza bien las condiciones de la oferta y se analiza muy bien las condiciones en las que se encuentra la empresa en este momento. Entonces, para ello hay algunas herramientas administrativas que son muy útiles. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, listo, yo estoy aquí y esto es lo que está pidiendo la oferta. Entonces, lo que yo voy a encontrar son cuáles son esos factores claves de éxito, qué es aquello que necesariamente tengo que tener para poder abastecer o resolver esa necesidad que está planteada en la oferta. Entonces, se hace ese análisis, se establecen los factores claves de éxito. Si ustedes en ese momento, por ejemplo, no cuentan con algún elemento importante, vaya a decir, por ejemplo, el número de personas que necesita para poder realizar ese proyecto. Entonces ustedes se tienen que preguntar, ¿estoy en condiciones de conseguir más personas? ¿Cierto? O si, por ejemplo, a veces cuando se dan cuenta que ustedes tenían que tener el número de el down o por ejemplo el NAICS, North America Industry Classification System. Si ustedes tienen esos códigos, porque
cada empresa debe tener ya los códigos claros. Cuando hicieron la certificación, pues cuando tuvieron el SAM, que es la forma, por ejemplo, cuando ustedes van a aplicar para con ofertas del gobierno federal, entonces hay que mirar que si de pronto no tienen todavía ese código, pues hay que, antes de empezar, hay que obtener ese código y ya una vez actualizada esa información, pues entonces ustedes van a proceder. O sea, mejor dicho, hay que analizar muy concienzudamente las condiciones inherentes a esa oferta. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuáles son esos criterios que están pidiendo? Si están entregando los estudios, también hay que ser muy conscientes de eso, porque hay contratos que son tan grandes y donde se pone en juego tantas cosas que ustedes están en todo el derecho de hacer las preguntas que consideren pertinentes para asegurarse de que ustedes están entendiendo lo correcto y que ustedes cuentan, digamos, con los estudios técnicos suficientes para que hagan el suficiente análisis de costos y de esa manera entonces ustedes no se vayan a equivocar. Porque una vez ustedes manden la propuesta, así se quedó. Y que eso no vaya a ser entonces una cuestión que después a futuro les vaya a generar alguna demanda. ¿Ok? Entonces, eso pues como para que lo tengan muy presente. Luego entonces, ¿qué pasa? Ok, ya ustedes revisaron, ya ustedes analizaron, se dieron cuenta, listo, no, esto está muy bien. Vamos a hacerlo. Entonces, lo que sigue es que ustedes van a establecer como una especie de estructura. Ok, listo. Entonces nosotros vamos a hacer una propuesta. ¿Quiénes de la empresa van a participar para hacer esa propuesta? Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, la persona que tiene el mayor conocimiento técnico, ahí tienen que tener en cuenta la persona contable, ahí tienen que tener en cuenta el abogado que les va a ayudar a que todo esté bien estructurado. Tienen que tener en cuenta quién es la persona que les va a ayudar a redactar la propuesta. Ustedes tienen que, entonces van armando el equipo, van armando la estructura, el personal necesario para lograr mandar esa propuesta a tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es pues como el tercer paso que me parece importantísimo que lo tengan muy presente. Seguimos entonces con la formulación. Entonces, cuando ustedes van a hacer la formulación de la propuesta, como les mencionaba antes, ustedes deben tener tan claro qué es lo que ellos necesitan, de dónde proviene esa necesidad, cuáles son todos los criterios que ustedes, esa formulación, la van a hacer en esos mismos términos. Cuanto más ustedes, es como si ustedes le estuvieran hablando de lo que ellos saben y que ustedes supuestamente no deberían saberlo, pero que también lo saben porque ustedes hicieron el trabajo. Entonces, cuando ustedes hacen las cosas así, están dando un mensaje muy importante y esa formulación, si se hace de esa manera, pues va a tener las mayores probabilidades de éxito. ¿Ok? Entonces, eso para que se tenga siempre muy presente. Después de que se hace la formulación, es muy importante que se vuelva y se revise. Incluso que lo revise otra agencia, otra persona, que ustedes no, pues porque cuando uno está haciendo las cosas a veces no se da como cuenta cuando le faltó algo. Y he sabido de contratos que se han perdido, ¿saben por qué? Por la falta de una firma. Después de haberlo hecho todo perfecto, de entregarlo a tiempo, de haber mandado las imágenes, los histogramas, toda la información, les falta una firma, ¿cierto? Y ahí con eso se pierde la oportunidad de tener ese contrato. Entonces, el chequeo antes de entregar es fundamental y tiene que ser parte del proceso que ustedes están estableciendo para hacer las licitaciones. Ahora, hay una cuestión también muy interesante y es que a veces ellos hacen enmiendas. Entonces, antes de mandar la propuesta, es importante nuevamente revisar si de pronto ellos hicieron alguna enmienda o no, porque a veces, por ejemplo, ellos hacen una enmienda y puede ser que cambiaron la fecha límite para entregar el contrato, para entregar la propuesta. Entonces, eso les va a facilitar a ustedes, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que revisar y antes de entregarlo, revisar que todo esté bien, que todo esté coherente con la propuesta inicial. Muy bien, después, entonces, ¿qué pasa? Se hace la presentación.
listo. Entonces ya ustedes tienen como toda la información, ustedes ya tienen todo pues como en bruto. Ya ahorita lo que pasa es que hay que organizarlo como debe ser, pero ese lo vamos a hablar enseguida con más detalle. Entonces, después de que se hace la presentación, entonces entra a una parte que es de preguntas y respuestas. Entonces, ellos mismos, los que están haciendo la oferta, van a necesitar con quién se van a comunicar para responder alguna pregunta particular que ellos tengan. Entonces hay que estar muy atentos porque eh, ellos se van a dirigir a la persona que ustedes están estableciendo como ese contacto para poder resolver esas preguntas. Ahora que hay que tener también presente que a veces se les llama y esas preguntas se hacen eh, presenciales, ¿ok? Entonces hay que hacer la exposición y solamente debe ser una persona. Entonces tienen que escoger esa persona que los va a representar, que va a responder todas las preguntas, que está debidamente preparada pero imagínense qué tan emocionante. Y ya después, entonces, ¿qué pasa? Ya una vez se respondieron todas las preguntas de una parte y de la otra, desde que se responden ya todas las preguntas y hay una fecha para eso, después de esa fecha ya nadie puede llamar a nadie. Ya ustedes solamente tienen que esperar, pero lo que sí sigue es entonces hacer seguimiento a la oferta. Hay que hacer seguimiento si, cómo está, si ya hicieron la elección. Entonces ustedes deben de mirar el calendario de la selección, de si todo está evolucionando de la manera adecuada. ¿Ok? Entonces no quedarse quietos con eso, porque además puede pasar que ellos los estén llamando a ustedes y de pronto hay alguien que no esté contestando. Entonces hay que estar muy atentos con esa parte del seguimiento. Entonces vamos a mirar cómo es la presentación.